Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar este informativo contándoles de un violento asalto que se produjo esta tarde en la joyería de la Plaza de Maipú. Una persona murió ahí y hay otra que resultó herida a bala. Patricio Angulo tiene la información. Pato, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y esto ocurre al interior de una galería comercial. Les vamos a mostrar imagen en vivo hasta ahora junto a Mauro Martínez. Permanece Carabineros ya realizando el trabajo respectivo como parte de esta investigación para determinar las circunstancias en las que se da este violento asalto, en donde es el hijo del dueño de una joyería quien termina frustrando este robo y abatiendo a uno de los delincuentes que momentos antes había llegado a este lugar. Son al menos 4 asaltantes quienes irrumpen en esta joyería, intimidan con armas a la dueña de este local y es el hijo de esta mujer quien saca un arma debidamente inscrita y frustra este robo disparando a los delincuentes en al menos 2 oportunidades. Uno de estos disparos logra herir a uno de estos delincuentes, quien queda gravemente herido. Estos delincuentes huyen de este lugar. Dos de ellos lo hacen por Avenida 5 de Abril y otros 2 lo hacen por otro de los accesos. Y quien queda gravemente herido finalmente se desmaya en las inmediaciones de este lugar luego de estas heridas. Mientras tanto que la segunda persona lesionada corresponde a la madre de este hombre que estaba al interior de esta joyería y quien utiliza esta arma debidamente inscrita. Sin embargo, son heridas de menor consideración. Ya se ha señalado que esta mujer, la dueña de esta joyería, ha sido dada de alta una vez que había sido ingresada al Hospital El Carmen de Maipú. ¿Qué es lo que ocurre con este delincuente? Es llevado al Hospital El Carmen, donde ya con posterioridad se ha confirmado su fallecimiento. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado una testigo y qué es lo que ha indicado Carabineros con respecto a las primeras diligencias que se están desarrollando en este lugar. 3 disparos, solamente fueron 3 disparos que se escucharon y 2 personas que salieron arrancando. ¿Cómo estaba la señora? Bueno, ayer la vimos que los hijos la llevaban así en andas porque parece que también estaba herida. Todo asustado, todos tratando de cerrar los locales, nada más. 4 individuos que ingresaron a rostro cubierto, premunidos de armas de fuego. Al momento de intimidar a la víctima, a la dueña y propietaria de la joyería, su hijo toma su armamento debidamente inscrito y efectúa cierta cantidad de disparos, quien provoca la lesión de su madre y de uno de los antisociales que, cual producto de las lesiones, fallece posteriormente en el Hospital El Carmen. Se debe determinar, Daniel Maca, si es que hubo intercambio o no de disparos. Lo que se ha establecido es que el hijo del dueño de esta joyería habría realizado al menos 2 disparos, hiriendo gravemente en una primera instancia a uno de estos asaltantes, quien posteriormente murió en el Hospital El Carmen de Maipú. Y se debe establecer además cuál va a ser su situación judicial, si se logra establecer o no la legítima defensa o si es que queda detenido. Eso se va a determinar ya durante las próximas horas, así es que estaremos pendientes de lo que informe el Ministerio Público con respecto a lo que ocurre en este lugar. Bien, muchas gracias, Patricio, que tenga buenas noches. Buenas noches. Y vamos a cambiar de tema. Por primera vez en lo que va de gobierno, la moneda ingresó un veto sustitutivo a un proyecto aprobado en el Congreso. Se trata de la reforma que permite al presidente desplegar a las Fuerzas Armadas para custodiar la infraestructura crítica del país. En una visita a La Pintana, el presidente Boric explicó los alcances que podría tener esta medida que, según dijo, viene a mejorar el proyecto. El talento de la Orquesta Juvenil de La Pintana, presentación casi en exclusiva para el presidente Gabriel Boric, quien continuó este martes con sus salidas a terreno por la región metropolitana. Algo de música antes del lanzamiento de una iniciativa que busca dotar de una nueva asistencia jurídica y más integral destinada a niñas, niños y adolescentes. Y yo quiero decirles muy claramente a ustedes que este es su gobierno y de que estamos comprometidos con ustedes y que el programa que estamos lanzando hoy día tiene que ver justamente con garantizar los derechos que ustedes tienen a ser felices. Esperamos que ninguno y ninguna se quede atrás y que todos cuenten con el apoyo y soporte para que tengan asegurada una infancia feliz. De eso se trata este nuevo programa. Pero más ruido generó este martes el veto presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric a la reforma constitucional ya despachada por el Congreso,
que permite a las Fuerzas Armadas custodiar la llamada infraestructura crítica, instalaciones y servicios claves para el funcionamiento del país, una idea impulsada en su minuto por la administración de Sebastián Piñera. No significa que se vete el proyecto. Habían algunas dudas que conversamos con las Fuerzas Armadas para la implementación, en caso de que sea necesario, el proyecto de infraestructura crítica respecto a la cadena de mando. Y esas cosas es importante que queden claras para el establecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles como esa. Frente a los graves hechos de violencia en el sur, la alternativa escogida por el actual gobierno ha sido hasta ahora el estado de excepción acotado a las rutas en toda la Araucanía y en 2 provincias del Biobío. Pero es ahora un eventual despliegue de militares para resguardar infraestructura crítica, lo que motiva perfeccionamientos desde el Ejecutivo. La verdad es que lamento el cambio nuevamente de voltereta del gobierno. Un día no estoy de acuerdo y otro día sí, ahora lo uso. La verdad es que en muy poco tiempo cambia de opinión muy rápido, digamos. Me parece pertinente que las Fuerzas Armadas puedan pedir claridad respecto a las reglas del uso de la fuerza. En caso de ser acogida, vamos a evaluar el uso de este instrumento. De no ser así, tendríamos que evaluar una nueva extensión de un estado de excepción constitucional. El resguardo de la infraestructura crítica por parte de efectivos militares no gusta del todo, especialmente en Apruebo Dignidad, sector del oficialismo que, representado por las bancadas del Frente Amplio, se reunirá esta noche con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de Cerro Castillo. Y mientras tanto, el proyecto de bono invierno presentado por el gobierno de Gabriel Boric vivió una jornada clave también en el Congreso. La iniciativa fue revisada la mañana de este martes por la Comisión de Trabajo y Hacienda y esta tarde fue aprobada en el Senado por unanimidad. Con esta medida, el gobierno espera llegar a 7,5 millones de personas con un bono de 120.000 pesos por cada carga. Según la ministra Janet Jara, se estima que la fecha de pago podría ser el 16 de agosto. Queremos agradecer en primer lugar la votación importante que hoy día el Senado ha dado al proyecto de ley que viene a reforzar el plan Chile Apoya, con las 2 medidas principales, que es el bono extraordinario de invierno de 120.000 pesos y que va a llegar a 7,5 millones de personas, así como también la extensión del permiso postnatal parental. Esta mañana, personal de rescate y carabineros lograron encontrar al criancero que estaba extraviado en el sector cordillerano de Monte Patria. Se trata de Walter Flores, quien estaba incomunicado desde el intenso sistema frontal que se vivió el fin de semana pasado. Fueron sus familiares y amigos quienes desde muy temprano salieron en mulas, en caballos, hacia el sector de Río San Miguel de Mostazal para finalmente lograr dar exitosamente con su paradero. ¿Necesita bajar? Mire, voy bajando porque me vinieron a socorrer los familiares y amigos. Estoy bien. Ya. Sí, porque el temporal de mar fue un poco difícil, pero no imposible. Y muchas gracias, que se preocupe por nosotros. Ya. Y después de una pausa les vamos a contar de la intensa búsqueda del principal sospechoso del asesinato de una joven madre de 17 años, quien fue encontrada muerta en su domicilio. El paradero de sus hijos aún es un misterio. Seguimos con las noticias, pero antes queremos recordarles que de manera gratuita y súper fácil pueden descargar en el teléfono o en su Smart TV la aplicación de Pluto TV, donde hay una amplia oferta de canales, entre ellos Chilevisión Noticias. Estamos en la señal 208 con todos nuestros contenidos y también con programas informativos exclusivos para Pluto. Casi un 70% de los deudores del CAE tienen un ingreso menor a los 750.000 pesos al mes. Eso es lo que arrojó el último informe sobre el crédito con aval del Estado. Autoridades insistieron en su compromiso de arreglar esta situación que afecta a cerca de 1.100.000 deudores. Ingresé el año 2011 a la carrera de Derecho en la Universidad Central. ¿Cuánto era la deuda? Alrededor de 16 millones. María Antonieta entró a estudiar Derecho. Era su gran sueño. Lo que no sabía era que luego de titularse tendría más deudas que libros leídos. Yo no alcanzo a ganar los 700 y sin embargo pago 86. Es solo una del 1.110.000 deudores del CAE. Un 69% de ellos tienen ingresos menores a 750.000 pesos, mientras que el 38% posee una renta inferior a 250.000. Así lo detalló un informe realizado por el Ministerio de Educación. De hecho, es algo que me estaba pasando ahorita, en esos momentos.
Y bueno, se suma bastante a lo que es el costo del mes. Encuentro que igual es un abuso porque al fin y al cabo uno después termina pagando el doble de lo que ellos te dicen al principio. Es complejo en la medida de que no permite, como quien dice, por ejemplo, optar a un beneficio de comprar una casa, por ejemplo, a un hipotecario. No porque me aparezca la deuda, sino porque efectivamente yo tengo ese gasto fijo. Para la elaboración del informe se recopilaron datos de distintos organismos, como la Comisión Ingresa, Servicio de Impuestos Internos y otros. Se detalló además que en la práctica un 27% estudia, un 57% egresó y casi 184.000 personas no terminaron sus estudios. Deudas para los estudiantes y un impacto para el Estado. Señalar en primer lugar que la morosidad ha crecido de manera persistente desde el año 2015. Es decir, no son cifras nuevas, sino que han crecido desde el año 2015 hasta un 48%. El gobierno señaló que los primeros deudores condonados serían quienes tienen sus pagos al día como incentivo a pagar. Las movilizaciones han sido propias de un descontento masivo frente a la posible condonación de la deuda. Esta radiografía realizada por la cartera de Educación servirá como base para quienes serán beneficiarios. Para llegar al año 2023 con una propuesta, como ya señalaba, sólida. Ese es nuestro horizonte, ¿no? Llegar con una propuesta que sea confiable. Para esto también vamos a hacer un ejercicio de carácter prelegislativo. Que nos va a permitir efectivamente avanzar, no solamente en términos del diseño de la condonación de las deudas estudiantiles, de las cuales el CAE forma parte, sino que además en el diseño del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Caracterización socioeconómica de los deudores del crédito con aval del Estado. La propuesta de condonación considerará variables deducidas de este estudio y se materializaría tras la reforma tributaria. Queremos invitarlos a revisar nuestro sitio web, chbnoticias.cl, y pueden ir directamente a través de ese código QR que está apareciendo en pantalla. Ahí van a poder revisar los detalles de este informe presentado por el Mineduc respecto a los deudores del CAE, con las principales características de la población que tiene deudas y también los impactos. Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una solicitud en que se le pide al gobierno enviar un proyecto de ley para declarar feriado el viernes 16 de septiembre. Recordemos que ni la Cámara ni el Senado tienen facultades para legislar al respecto. Necesitan que sea el gobierno el que ingrese un proyecto. El objetivo de esta medida es extender la celebración de fiestas patrias, que este año cae domingo 18 y lunes 19 de septiembre. O sea, tiene solamente un día feriado, que sería el lunes 19. Algunos parlamentarios argumentaron que esta medida podría beneficiar en gran mayoría al sector turístico, que ya se vio muy afectado por las fallidas celebraciones durante la pandemia. Llevamos al menos 2 años en que estaban restringidos los aforos, no había posibilidad de reunión. Entonces también beneficiando al turismo es lo que se está proponiendo. Sí, hay varias controversias al respecto. Algunos dicen que, dado el escenario económico tan difícil que está viviendo el país, no es momento para incluir todavía un feriado más. Esa es una de las principales críticas. Y también hay una crítica sobre qué día se debería dar como feriado adicional. Algunos dicen que sería más lógico dar el martes 20, considerando que, por ejemplo, algunos colegios que tienen vacaciones de septiembre tienen vacaciones en la semana posterior, donde ya hay un lunes feriado, y por lo tanto sería más lógico tener feriado sábado, domingo, lunes y martes, y no en el día anterior. Así que si el gobierno eventualmente tomara el guante de esta medida, también habría que ver si va a ser el viernes 16, va a ser el martes 20 o no va a ser ninguno de los dos. Considerando además que los escolares ya perdieron toda una semana con el adelantamiento de las vacaciones de invierno. Así es que pensando en la economía, pensando en los escolares, también hay distintas consideraciones que se deben tener antes de tomar una medida de este tipo. Y vamos a cambiar de tema. Desde un viaducto a más de 100 metros de altura fue arrojado el cuerpo sin vida de un hombre hasta el fondo de una quebrada. Todo esto ocurrió en Viña del Mar. Es un crimen que preocupa a los vecinos. Las policías están buscando intensamente a quien pudiera ser responsable de este homicidio. Un llamado telefónico los llevó a recorrer cada metro del sector del Salto. Un aparente testigo les aseguró que el cuerpo de Rodrigo Ponce había sido arrojado desde este viaducto. Un automóvil se detuvo en medio del puente y lanzó un tambor al vacío. Rodrigo, con antecedentes penales, mantenía una tobillera por orden del tribunal. Por causas que son investigadas, al momento de ser encontrado no la llevaba. La georreferenciación la fijaba en las cercanías de su domicilio, en el sector de Belloto Sur.
Por horas, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones trabajó en el lugar para recabar antecedentes que permitan clarificar este violento crimen. Presentaba, conforme al trabajo científico realizado por los detectives, herida por proyectil balístico. A raíz de esta situación se logró establecer que dicho tambor había sido arrojado desde una altura de 27 metros aproximadamente desde la parte superior de dicho puente. Desaparición de Rodrigo que preocupó a su familia, denunciando ante Carabineros por presunta desgracia el pasado viernes tras encontrar su vehículo abandonado en la parte alta de Valparaíso. Esta persona, hombre, adulto, 32 años, mantenía una presunta desgracia desde el día viernes en la tarde, donde familiares de la persona que encontrábamos en estos minutos encontraron su vehículo en el sector de Curauma. La ubicación de donde se encontraba el tambor con el cuerpo dificultó la labor policial, por lo que fue solicitada la ayuda de bomberos de la ciudad Jardín para el rescate de la víctima fatal. Llegando las unidades en este sector, muy complicado el acceso, tuvo que llegar con material de rescate una unidad 4x4. Basta caminar solo un par de metros para encontrarse con una serie de microbasurales en el lugar. Y lo más preocupante, incluso tiros de escopetas percutados, presumiblemente por la Casa de Fauna Silvestre. De noche que andan haciendo, ha pasado lo que ha pasado, que lo que nunca en la vida haya pasado aquí en el Salto. Crímenes violentos que preocupan a vecinos del sector. Hace poco más de un mes, un hombre gravemente herido fue abandonado al interior de un refrigerador en la parte alta de Quilpué. Ahora, a menos de 3 kilómetros desde un viaducto, fue arrojado este tambor, con la víctima en su interior hasta el fondo de la quebrada. Común ya, pues. No es nuevo. Lo estamos viendo que está en todos lados y en cualquier momento nos puede tocar. Se vuelve recurrente un poco ahora en distintos lados de la región y preocupa al ver el nivel de delincuencia que hay. Por ahora los trabajos del personal policial apuntan a dar con el presunto responsable del hecho, que según la familia ya estaría identificado, pero huyó con destino desconocido. El ex candidato presidencial José Antonio Kast reapareció en la vida política para denunciar intervencionismo electoral por parte del gobierno. Claro, y las palabras de Kast fueron inmediatamente replicadas por el propio presidente Gabriel Boric, con quien se enfrentó en la segunda vuelta presidencial. Desde el oficialismo consideran que puede ser beneficioso enfrentarse a Kast como rostro del rechazo durante la campaña. ¿De regreso a las pistas? ¿Yo? Sí, no lo habíamos visto. Estoy muy tranquilo, feliz de la vida. Feliz de la vida, dijo estar José Antonio Kast, el ex candidato presidencial que este martes reapareció ante las cámaras. Llegó hasta la Contraloría General de la República junto a la bancada de diputados del Partido Republicano, quienes presentaron una denuncia contra la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular de la SECPRES, Giorgio Jackson, pidiendo al ente fiscalizador establecer las sanciones que corresponda. ¿El motivo? Hemos visto al presidente de la República, a sus ministros, a sus alcaldes, usando y abusando del Estado, de los municipios, de toda la estructura que corresponde a todos los chilenos para iniciar una campaña por su opción en el plebiscito del 4 de septiembre. El documento dirigido al Contralor menciona una entrevista de la ministra a La Tercera y denuncia que Vallejo mostró una clara preferencia por una de las dos opciones. Además, acusa que se refirió en tono despectivo al rechazo. Respecto al ministro Jackson, la denuncia es por una entrevista que dio a La Segunda a propósito del despliegue del gobierno por el apruebo, dice el documento, y también menciona su trabajo en terreno en el que fuera su distrito como diputado, junto a un alcalde y funcionarios municipales. Para los denunciantes, los ministros aludidos excedieron sus facultades en las labores de difusión del plebiscito, realizando declaraciones y actividades de propaganda electoral. Nosotros como gobierno estamos haciendo algo a lo que nos vamos a renunciar, que es informar. A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros para, dicen, ecología. No me extraña que José Antonio Kast esté justamente de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida. Los diputados también solicitaron a la Contraloría pronunciarse respecto a la impresión realizada por la SECPRES de 900.000 ejemplares de la nueva propuesta constitucional, revisando la pertinencia del gasto y si se ejecutó de acuerdo a la norma. Que funcionarios de gobierno estén llevando, difundiendo, entregando ejemplares en un contexto
de intervención electoral en favor de una de las opciones, ciertamente a nuestro juicio es intervención electoral. Simplemente entregar el texto, nada más. Entregar el texto para que la gente lo lea y se forme una opinión. Eso no es intervencionismo. Eso es lo que tiene que hacer el Estado de Chile. La denuncia, José Antonio Caz, es una denuncia vacía. Contraloría ya ha señalado que no se pueden utilizar recursos públicos para hacer campaña. Ahora, ¿qué pasa con las entrevistas de los ministros? Las autoridades tienen libertad de expresión y en el ejercicio de su libertad de expresión pueden indicar cuál va a ser su voto. Una entrevista es una opinión personal, es una opinión como autoridad, se está interviniendo o no. Hay que distinguir en el fondo si se trata de una opinión personal o si efectivamente el gobierno está intentando informar. La Contraloría ha sido demasiado clara en reiterar que las autoridades deben ser prescindentes. Ahora, hay autoridades que les gusta jugar en el borde y otras que van a intervenir y van a decir que no lo están haciendo. Zona gris para los expertos, que por estos días genera polémica. Bueno, este tema también preocupa, por cierto, a los alcaldes. Los ediles de las comunas de Maipú, Quinta Normal, Cerro Navia y Cerrillos le pidieron a la Contraloría que rectifique el dictamen que prohíbe a los municipios informar acerca del plebiscito. Mientras otras autoridades comunales anuncian que participarán activamente en la campaña, incluso pidiendo días libres si es necesario para hacerlo. Martes movido en Contraloría, lugar hasta donde se dirigieron los alcaldes y representantes de Quinta Normal, Cerrillos, Maipú y Cerro Navia para pedirle al Contralor que reconsidere el dictamen sobre las competencias de las municipalidades ante el plebiscito de salida. Ponemos a disposición estos nuevos antecedentes al Contralor para que pueda reconsiderar este dictamen y así poder nosotros ejercer parte de nuestras funciones esenciales, que es promover la participación. No es antojadizo lo que estamos diciendo, solamente es la necesidad imperiosa de que nuestros vecinos y vecinas estén informadas. Petición que se da luego que el órgano autónomo detallara que no le corresponde a los municipios informar sobre el proceso constitucional y que esa es solo una facultad de órganos del Estado relacionados con funciones de comunicación. Nosotros no vamos a usar recursos públicos para hacer campaña por una u otra opción, pero sí necesitamos llegar a toda la población. Solicitud que se da en momentos que restan menos de 50 días para el plebiscito y con ello el rol de algunos alcaldes para reforzar tanto la apruebo como el rechazo se empiezan a concretar. Su nombre fue uno de los primeros que sonó y a los pocos días se confirmó. La alcaldesa Evelyn Matei anunció que participará activamente en la campaña del rechazo. En la medida que tenga que actúe en el rechazo, digamos, voy a tomar siempre o vacaciones o día administrativo o lo que corresponda. Yo la verdad tengo descartado tomarme días libres y tomarme vacaciones. Yo creo que los vecinos y vecinas de Quinta Normal me necesitan en la comuna. Yo entiendo que a lo mejor hay otros alcaldes que a lo mejor en sus municipios funcionan las cosas más fácil. Alcaldesa Matei, que no será la única autoridad comunal por el rechazo que se unirá a la campaña de forma activa. También el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quienes anunciaron un viaje al norte. En esto vamos a hacer dupla con la alcaldesa Matei. Para mí es importante lograr informar a la gente adecuadamente, con la verdad, y que sean las personas las que tomen la decisión. Autoridades comunales que constantemente salen entre las mejores evaluadas por la ciudadanía. A eso sumar el conocimiento que tienen del territorio. Creemos que los municipios somos los que estamos más cercanos a la gente y en los territorios. Ningún esfuerzo por sí solo es suficiente, ninguno. Ni los municipios solos, ni el gobierno, ni la sociedad civil. Se requiere complementar información. La campaña de cara al plebiscito del 4 de septiembre está sumando nuevos protagonistas y los alcaldes parecieran ser uno de ellos. Polémica han generado las palabras del ministro de Agricultura, quien ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero no autorizar loteos de predios rústicos si no son para fines agrícolas. La finalidad es ser más estrictos al momento de regular para que no se sigan mal utilizando los suelos. Del pesado tráfico y la congestión de una gran ciudad a esto, calma y tranquilidad, eso es lo que miles de chilenos durante estos últimos años han buscado para comenzar una nueva vida. Nosotros estamos obligados con esta instrucción a poner seriedad a un proceso que se ha desbandado y que ha causado serios prejuicios estratégicos a nuestra agricultura. Y esto a raíz del anuncio donde se indicó que se prohibirá la compra de terrenos que atenten directamente con la flora y fauna del sector. Palabras que preocupan a todos aquellos que tienen en la mira comprar una parcela de agrado en nuestro país.
El problema es hoy en día para los terrenos futuros que van a salir de una nueva subdivisión. Y ahí es donde hay una gran incertidumbre, porque lo que mandó el Ministerio de Agricultura al SAC dice básicamente que tiene que paralizarse. Y por ende todos los terrenos que se encuentren en evaluación o en futuras solicitudes para ser loteados. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? ¿Que ya no podrá adquirir una parcela, que existirán nuevas regulaciones o que tendrá que quedarse en la ciudad? Desde el estallido social que creció exponencialmente la compra de terrenos fuera de zonas urbanas, hecho que ha provocado que muchos proyectos inmobiliarios en zonas rurales vulneren una normativa establecida desde 1980. Los predios resultantes de una subdivisión predial no pueden destinarse a fines distintos a aquellos que son de aptitud agrícola, ganadera o forestal. Eso para los predios rústicos. Por eso es que el Ministerio de Agricultura apunta a que existirá una mejor evaluación al momento de solicitar una subdivisión de este tipo de predios y que en el caso de que existan dudas de su destino final, por ejemplo, la urbanización de estos sectores, se suspenderá la tramitación. Yo no estoy de acuerdo con la prohibición per se, sí estoy de acuerdo con la planificación y la regulación. Las repercusiones actuales de cómo se está realizando están en algunas localidades generando estas externalidades tanto a la comunidad local como al medio ambiente. Claro, porque el impulso de retomar con más fuerza esta ley es en base a los cientos de denuncias que los propios habitantes de los sectores rurales han interpuesto junto con los municipios, reclamando un mal uso del suelo, un daño a la fauna y no contribuyendo a la agricultura. Que la gente que desea subdividir tenga súper claro de que la ley dice que debe mantener el uso agrícola de estos terrenos. Parcelaciones donde existiera bosque nativo y no se cumpliera con el objetivo que es de la conservación del bosque o el manejo del bosque nativo, entonces estamos en incumplimiento de la ley. Más regulaciones de lo que se habla debido al daño ecológico, a la sobredemanda de agua potable, recolección de basura, demanda de servicios básicos y varios otros problemas. Esta circular no aborda la problemática de fondo, que es cómo habitamos el área rural. Va a traer por consecuencia el aumento significativo del valor de las parcelas existentes hoy en día. Uno de los principales problemas que esto conlleva, según los expertos, es que el sueño de comprar un terreno se vuelve cada vez más difícil. Pero ojo que la medida anunciada no le prohíbe comprar, sino que debe fijarse muy bien que este no sea rústico. 115 personas detenidas y 39 vehículos recuperados. Ese es el balance que entregó Carabineros en esta jornada en torno al plan anti-encerronas que está impulsando el gobierno desde el mes de mayo. Preocupa, sin embargo, que el 10% de los detenidos sean menores de edad. Robos de autos de día y de noche, casos que se multiplican sobre todo en la región metropolitana, una situación cada vez más compleja, pero en la que según Carabineros ya están dando efecto algunos planes de seguridad para evitar este tipo de delitos. Podemos dar cuenta que dentro de las 10 comunas que hemos intervenido, hemos logrado detener más de 115 detenidos. Estos detenidos se enmarcan dentro del plan anti-encerronas de Carabineros, que desde mayo a la fecha ha realizado 5.337 controles preventivos, 50 fiscalizaciones a talleres mecánicos y más de 27.000 lecturas de placas patentes, teniendo como resultado 115 detenidos y 39 vehículos recuperados. Además, 75 de los 115 detenidos tenían detenciones anteriores y un 96% de ellos son de nacionalidad chilena. Por otro lado, preocupa que el 10% corresponda a menores de edad. El narcotráfico y la delincuencia organizada utiliza a los niños, los utiliza como herramientas para cooptar a la comunidad y por otro lado porque también traslada el costo penal de estas acciones hacia los niños que tienen un bajo costo penal. Y es que el actual sistema penal no permite imputar a menores de 14 años, según el estudio de trayectorias delictuales elaborado por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, la falta de educación es uno de los factores determinantes para ver a menores en este tipo de asaltos. 7 de cada 10 niños logran desistir de las trayectorias delictivas en la medida que enfrentamos dos factores protectores fundamentales: el que vuelvan al colegio y el que vuelvan a una
familia con conductas prosociales. A pesar de que los robos de vehículos venían al alza desde enero, en junio ha existido un quiebre donde se han reducido los delitos en aproximadamente un 10%. Para el gobierno, este es el camino. Sin embargo, hizo un llamado al sector privado. Estas cifras dan cuenta que la presencia de más policías bajo una labor preventiva es una medida que debemos mantener y seguir fortaleciendo, pero queda corta si no es acompañada de acciones preventivas y de corresponsabilidad como lo son los esfuerzos público-privados. De los 115 detenidos en el marco del plan antiencerronas, no se entregó datos claves por parte de las autoridades y policías sobre qué pasó con ellos en términos judiciales. Sin embargo, las cifras entregadas hoy se ven, según las autoridades, como un comienzo para combatir los ya habituales robos de vehículos. Bueno, y a propósito justamente del robo de vehículos, hay una mujer que denuncia que de forma sorpresiva la aseguradora de su auto dio término al contrato que mantenían para la póliza de su auto. Según la afectada, la razón que le dio la empresa es que esta medida se tomó porque su vehículo es considerado como uno de los autos más robados en el país. El lunes pasado que me llega una carta por correo, me llega un correo y informándome que ponen término al contrato con ellos, y me comunico con mi ejecutiva y la razón que ellos me dieron fue que era el auto más robado en Chile. Esa fue la sorpresa que se llevó Andrea tras hablar con la empresa aseguradora que contrató para la póliza del seguro de su auto. Según asegura, sin mayores explicaciones, le indicaron que en cosa de días se terminaría el contrato vigente. Es porque es el auto más robado en Chile. Y ahí yo empiezo a hacer un montón de averiguaciones. Bueno, yo me puse a leer la póliza, el contrato, buscando de a dónde poder agarrarme. Si el auto tenía características que fueran vulnerables, también se podía poner término al contrato. Y eso fue lo que ocurrió con Andrea, quien de hecho aún ni siquiera ha cumplido un año con la póliza contratada. Yo averigüé por otros modelos y otros vehículos y están dentro rango normal, porque todas las primas subieron. Ahora son precios excesivos. Yo no tengo, la verdad no tengo. No. ¿Por qué tomó esa decisión? No, que muy caro, obviamente muy caro. Ha ido aumentando el costo de la póliza y más encima han ido sacando cosas porque, por ejemplo, por robo. Y es que al parecer ese factor es determinante. Según datos de la Asociación de Aseguradoras de Chile, los modelos más robados hoy en el país son la camioneta Toyota Hilux, la Nissan NP300 y la Nissan Qashqai, la misma de Andrea. Pero ¿en base a qué criterios una aseguradora termina un contrato? La seguridad del vehículo, el ranking de los vehículos más robados o no, el historial del conductor, la sinestabilidad del conductor. En ese sentido, esos son como los grandes parámetros que tienen las aseguradoras hoy en día. Desde Chilena Consolidada nos aseguraron en un comunicado estar preocupados por el aumento de robos de vehículos como el de Andrea. Indican que por esto han debido hacer ajustes a las políticas de suscripción de algunas pólizas de automóviles. Mi auto tiene las mismas características hace un año. Entonces, si hace un año me lo aseguraron, es más, tiene mejores características porque yo me he encargado de ponerle GPS, inmovilizador. Son esas algunas estrategias que han adoptado incluso algunas de las marcas de los modelos más robados en Chile. Por otra parte, los expertos recomiendan hacer un reclamo ante la Comisión para el Mercado Financiero, quienes fiscalizan si hubo o no un término de contrato arbitrario por parte de las aseguradoras. Vamos a una lamentable noticia de último minuto porque se ha confirmado el fallecimiento del querido humorista Jorge Chino Navarrete. Ha fallecido a los 72 años de edad. Claro, este conocido y querido personaje, presentador de televisión, fue diagnosticado con cáncer en el año 2009 y desde ahí luchaba contra esta enfermedad. Se lamenta mucho esta noticia y desde acá nuestras condolencias para su familia y sus amigos. Por supuesto, vamos a ampliar más adelante esta información también, pero enviamos las condolencias a nombre de todo el equipo que hace Chilevisión Noticias.
Seguimos con otras informaciones para contarles que la PDI está investigando un presunto femicidio. Todo esto significó la muerte de una joven madre de 17 años y ocurrió al interior de un cité en Recoleta. Los vecinos la estaban buscando durante varios días y forzaron finalmente el candado de su habitación y en ese lugar la encontraron sin vida. Según ellos, el autor del crimen podría ser su propia pareja, quien abandonó el lugar llevándose a sus 2 hijos. Los gritos y los golpes alertaban a los vecinos. Dicen, sucedió en reiteradas ocasiones al interior de este cité, en la comuna de Recoleta. En una de estas habitaciones vivía Roxana, una joven madre de 17 años junto a su hijo, su pareja y la hija del sujeto. Una vez él le mandó con un cuchillo una puñalada en el cuello y discutían mucho. Le encontré a él encima que la estaba asfixiando. Yo le grité y le boté de acá. Yo le dije, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Tú estás loco que la quieres matarle? ¿Qué cosa te pasa? Lárgate de acá. De hecho, esa última discusión llegó nuevamente a niveles de violencia extremos, tan así que los propios vecinos expulsaron al sujeto, pareja de Roxana, pero pasaron solo un par de días y él regresó pidiendo que le abrieran la puerta. Entonces yo le digo, Beba, ¿sabes qué? Afuera está tu marido y quiere entrar. Está lloviendo. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, déjalo entrar, me dice. Los vecinos le advirtieron al hombre que podía permanecer en el inmueble, pero sin protagonizar discusión alguna, cosa que no sucedió. Luego de otra pelea, los residentes de este cité no vieron más a la joven madre. Del día la lluvia y no la volví a ver más. Y el señor de la casa me preguntó y yo le dije, pues no la he visto, mira, debe ser que la deportaron porque no están ahí. Y eso pensaron que había pasado con la joven de 17 años, madre de un menor de 2. Roxana era el sustento de su familia, no solo en Chile, sino también en Venezuela. Mensualmente enviaba dinero para ayudar económicamente a su familia. Ella se vino para acá, era para ayudar a su papá. Y le mandaba a su papá porque hay un hermano también que es pequeño. Y él le mandaba dinero a su hermano. Él trabajaba una vez que en cuando, pero también se ha metido al vicio de la droga. Él hacía trabajos periódicos, pero ella cumplía siempre con sus horarios en La Vega. Fue precisamente allí donde llamó la atención su ausencia. Desde esa discusión, la mujer no se presentó más en su lugar de trabajo. El patrón tampoco no sabía nada porque ha trabajado varios días y tampoco incluso ha ido a cobrar lo que ha trabajado. Y yo le decía, lo que pasa es que no sabemos nada, le digo, qué raro. Estuvo días desaparecida e incluso desde Venezuela su familia preguntaba por ella en redes sociales. Los vecinos comenzaron a investigar. En una oportunidad divisaron al sujeto regresando al lugar. Aprovecharon la ocasión para consultarle respecto al paradero de Roxana. Como no había luz aquí, yo me fui a quedar a otra parte, a cargar celulares y supuestamente el marido de ella le dijo al señor de la casa que él se la había llevado por la suegra para que cargara los celulares y no lo volvimos a ver más. Pero no se fue sin antes cerrar la habitación con candado. Los vecinos comenzaron a sospechar que en esta ocasión la discusión podría haber pasado a mayores. Ya sentíamos algo raro, un poquito de olor. Entonces yo saco el taladro y como tiene los tornillos hacia afuera, saqué, vimos. Estaba todo normal, una casa normal. Volteo y miro la cama así bultosa, frazadas así encima, dobladas. Tanta grasada tiene ahí. Bastó revisar un poco más para encontrar el cuerpo inerte de Roxana cubierto por todas esas frazadas. Y al poder ingresar a esta habitación encuentran lamentablemente a esta mujer fallecida con heridas cortopunzantes en su cuello y a la vez también con un vínculo alrededor del cuerpo que indicarían claramente la acción de terceros. En estos momentos no está habido el imputado, se retiró del domicilio. El sujeto se llevó incluso sus vestimentas y abandonó el inmueble junto a su hija de 12 años y el niño de 2 años, que hasta ahora se mantienen inubicables y son intensamente buscados por la PDI. Las cifras son cada vez más preocupantes. El año pasado fueron en total 44 los femicidios que ocurrieron a nivel nacional y en lo que va de este 2022 ya serían 23 si es que se confirman las sospechas de la policía respecto al autor del crimen de esta joven madre de 17 años en Recoleta.
Y no solamente son los femicidios consumados, sino que si revisamos la cifra de los femicidios frustrados, las cifras son igualmente preocupantes. Las vamos a ver aquí a continuación porque el año pasado fueron 163 y hasta la fecha, en este año, ya se registran 81. Lo que vemos acá son cifras, pero cada una de ellas es una mujer que dejó de existir antes de tiempo, una familia destruida, hijos que se quedaron sin su mamá. Desde que se tipificó el delito de femicidio en el año 2010, más de 500 mujeres en Chile han perdido la vida en manos de su pareja o expareja. Y lo más preocupante es que en un tercio de esos casos había denuncias anteriores. ¿En qué estamos fallando? Que la ley no protege a las mujeres, no evita las muertes. Lo vemos en esta nota. La historia de esta joven es sin duda de aquellas que fácilmente podría no estar contando. Si no hubiera llegado, todo esto sería distinto. Yo tampoco estaría acá contando todo esto, no estaría con mi familia, mi vida hubiera terminado en ese momento. Gracias a Dios que estás viva, gracias a Dios que podemos contarlo. Que tuvo la suerte de que todo se conjugara para ser auxiliada. Cuando en 2019 su vecino fue alertado a través de un grupo de WhatsApp, inmediatamente se dirigió en vehículo al lugar donde la joven estaba siendo agredida por su ex pololo. Yo le decía que si él me quería matar, que me dejara, que ya no daba más. Me empezó a enterrar el cuchillo en la cabeza, en la cara, en la espalda. La alcanzó a apuñalar en más de 20 ocasiones, pero pese a ello sobrevivió al ataque. Sin embargo, no todas sobreviven. ¿En qué fallamos para que sigan agrediendo a mujeres, para que sigan ocurriendo femicidios? Hay hasta la fecha 22 feminicidios, pero resulta que hay 88 frustrados. O sea, no son cifras que sean bajas. Estamos hablando de 88 mujeres que intentaron matarlas. En este caso, el ex pololo fue condenado a 15 años de cárcel. Sin embargo, el agresor fue declarado culpable por homicidio calificado frustrado, dado que cuando se cometieron los hechos aún no regía la ley Gabriela, la que extiende la figura de femicidio a las relaciones sin convivencia como el pololeo. En eso hemos avanzado, pero aún falta mucho. La ley Gabriela abrió la posibilidad para el femicidio, pero no para la violencia intrafamiliar. La ley de violencia intrafamiliar no te incluye a las parejas que no convivieron. Y no solo se trata de leyes, partamos de la base. Tanto abogadas, sociólogas y psicólogas coinciden que para avanzar en esta materia hay que abordarla desde la infancia. La persona detrás de femicidio, que generalmente se entiende como un crimen de odio, es una persona que simplemente no va a ver a la mujer como un objeto de derecho, sino que la va a ver como un objeto propio, que yo puedo hacer lo que quiera con eso. Y es que hay un acto de posesión, de celos y dominio sobre la víctima. Desde la primera infancia tenemos que cambiar esa metodología que tenemos de crianza, de si un niño te pega porque te quiere, o los niños no pueden jugar con muñecas, las niñas no deben jugar a la pelota. Pero hay quienes afirman que no solo hay que mejorar la aplicación de las leyes y de las sentencias propiamente tal, sino más bien en las medidas de resguardo a las víctimas. Ahí estamos profundamente al debe ya en actos de violencia extremos, donde básicamente se decretan las órdenes de alejamiento, pero estas órdenes de alejamiento son vulneradas por los autores, por los imputados en ese caso. Falta hacer un seguimiento a dichas medidas o también utilizar tecnología como las tobilleras electrónicas. Hay que ver un proceso de protección efectiva a las mujeres en estos periodos que se dan justamente en investigación. De lo contrario, van a seguir muriendo mujeres. De lo contrario, vamos a seguir muriendo nosotras. Indispensable también poner énfasis en las terapias de control de impulso para que los patrones violentos hacia las mujeres no se vuelvan a repetir. El problema es que en Santiago solo existe un centro de rehabilitación público para ello. 22 femicidios en lo que va del año y todo indica que ahora son 23. Muy importante entonces también ante estos casos recordar una vez más este número, el Fono 1455, que es el Fono de Orientación de Violencia contra la Mujer, tanto para víctimas como para testigos, para personas que hayan visto algo que les llame la atención. En ese fono pueden encontrar orientación e información acerca de qué hacer. Claro, y de esa manera se puede proteger a una mujer, incluso se puede salvar una vida.
Cambiamos de tema para hablar del FBI que está detrás del paradero de un chileno a quien acusan de participar de una red de distribución de pornografía infantil. Y junto a la Embajada de los Estados Unidos están pidiendo la extradición de esta persona para que enfrente cargos por explotación sexual de menores. Que sea juzgado por la presunta participación que le cabe en la comisión de diversos delitos vinculados a explotación. Daniel cuando el chico era súper tierno, era un cabro bueno, ¿cachai? O sea, yo nunca me imaginé que iba a salir con esto. Y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y otros delitos vinculados a producción y difusión de pornografía infantil. Aplicar las normas debe considerarse si hay o no tratado de extradición. Tremendo golpe porque Daniel cuando el chico era súper tierno, era un cabro bueno, ¿cachai? O sea, yo nunca me imaginé que iba a salir con esto. ¿Nunca pensaste que él estaría involucrado en un caso así? No, de verdad que no. Es parte del relato de una madre que revela su reacción tras enterarse hace ya un tiempo que su hijo estaría involucrado en una red internacional de distribución, almacenamiento y producción de material pornográfico infantil. Los hechos, según la investigación, ocurrieron entre los años 2013 y 2018 a manos de adultos que se concertaban en Internet, haciéndose pasar por adolescentes que buscaban convencer a menores de edad para que visitaran salas de chat en sitios web y así mostraran sus genitales y grabaran esta conducta. Luego el material sería distribuido entre los integrantes del grupo y otros pederastas. Dichos antecedentes involucrarían al ciudadano chileno Jean Daniel Bravo Gidi, cuyo paso es seguido de cerca por la FBI, quienes junto a la embajada estadounidense solicitaron su extradición para enfrentar al menos 6 cargos relativos a la explotación sexual de menores y pornografía infantil en ese país. Para que sea juzgado por la presunta participación que le cabe en la comisión de diversos delitos vinculados a explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y otros delitos vinculados a producción y difusión de pornografía infantil. Desde el 2018 hay una orden de búsqueda para detener a Jean Bravo, alias El Dani, cuyo seudónimo era utilizado para la comisión de sus delitos y que fue identificado por al menos 20 jóvenes de entre 11 y 15 años de edad. No, imagínate cuando le leían los cargos, a mí me daba pena, vergüenza, no sé si me explico. Los cargos a los que se refiere su madre, quien accedió a conversar con Chilevisión Noticias, datan sobre una condena anterior que pesa sobre Bravo Gidi por almacenamiento pornográfico infantil. Por delitos similares, dicha persona ya fue investigada por la Fiscalía Regional de Valparaíso y condenada por tribunales de dicha región. Esta vez las víctimas eran ciudadanas estadounidenses, cuyo material fue encontrado por el agente de la FBI que lidera esta investigación. Viajó a Chile tras una orden de entrada y registro en el domicilio de Bravo Gidi. Allí, el requerido admitió su participación en el grupo, que operaba mediante la plataforma de Skype. Tras esto, solicitan su extradición. En este caso, al ser autorizada la extradición, la PDI coordina con el FBI y traslada al imputado hasta el país donde es requerido. Ello se canaliza a través de Interpol Chile y con su brigada especializada. A principios de este mes, el ministro instructor de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, admitió la solicitud de extradición. Sin embargo, la defensa del requerido apeló, por lo que aún se está a la espera. Los requisitos fundamentales son que tenga el delito cometido sea en ambos países penado por la ley. En caso de que sea rechazado el recurso de apelación, las autoridades chilenas estarían en condiciones de poner a disposición del imputado Bravo Gidi de las autoridades norteamericanas para que sea juzgado. Un caso que durante los próximos días tendrán expectantes a las autoridades estadounidenses, quienes buscan detener a una serie de acusados en el mundo en una posible red de tráfico de pornografía infantil. Te invitamos a ir a nuestro sitio web CHB Noticias para leer este reportaje exclusivo que revela la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos a un chileno acusado de producir pornografía infantil y compartirla en una red internacional. Toda la información exclusiva de Chilevisión en nuestro sitio web.
Vamos a ir ahora a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde un grupo de vecinos decidió cerrar el pasaje después de haber sufrido innumerables asaltos y portonazos. Un vecino solamente se opuso a la instalación del portón y llevó su reclamo hasta la Corte de San Miguel. Sin embargo, la justicia dio la razón al resto de sus vecinos, señalando que la instalación de la reja no es arbitraria por la inseguridad que atraviesa el país. Instalaron portones a los extremos de su pasaje porque, como a gran parte del país, la delincuencia no los dejaba en paz. Estuvimos haciendo rifa todos los meses y así para que nos salieran las cuotas más baratas, porque no son nada 2 millones de pesos que se ponen en los portones, es harta plata. Todo súper inseguro, no se puede salir tarde y los asaltos están a la orden del día. Aquí la delincuencia es muy alta, han ocurrido portonazos, a vecinos lo han asaltado con pistola, con cuchillo en sus casas, saliendo en las mañanas, a las 6 de la mañana de sus casas. De 46 familias que viven aquí en este pasaje de Pedro Aguirre Cerda, casi todas estuvieron de acuerdo con su instalación. Casi porque uno de sus vecinos, después de haberse hecho la inversión, se opuso a su funcionamiento. Aquí no se hizo algo solo o para el bien mío, para el bien de ellos. No, fue para todos acá. Él tiene su negocio aquí en el pasaje, entonces él quería que tuviéramos los portones abiertos durante todo el día. Y sí, pues él está protegiendo su trabajo. Ingreso, claro, pero nosotros estamos protegiendo toda una comunidad. El conflicto entre vecinos escaló a tal nivel que llegó a la Corte de San Miguel. Jorge es hijo y abogado del vecino que asegura que su economía y la estabilidad de su negocio se han visto afectados por la instalación de los portones. Provocaba en primer lugar que sus proveedores, que es un taller de calzado, no podían ingresar porque al estar cerrados simplemente no entregaban la encomienda, lo que dejaba sin materiales. Y respecto a sus clientes, también pasó muchas veces que los clientes no podían ingresar, que son clientes de toda la vida de mi papá, y no podían ingresar porque el portón estaba cerrado y no es suficiente con eso. El acceso vehicular y el portón peatonal también se encontraban cerrados. Dice que la instalación del portón fue arbitraria, aunque tuvo su consentimiento. Por eso presentaron un recurso de amparo, el que finalmente fue rechazado ayer por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Según la justicia, la instalación del portón podría ser ilegal porque la ley que lo regula aún no tiene reglamento, pero de todas maneras descarta que sea arbitrario y lo justifica con el aumento de la inseguridad en calles y pasajes del país. Es sumamente grave lo que hace desde el punto de vista de la Corte porque va a justificar acciones ilegales por este hecho público notorio. Hoy día es delincuencia, el día de mañana va a ser falta de ingresos, por tanto vamos a vender droga. Bajo esta lógica de la inseguridad, entonces armémonos todos porque es un hecho público notorio. El fallo de la Corte reconoce que cada vecino tiene acceso al pasaje con controles remotos, aplicaciones en teléfonos y llaves. Por ende, se estaría garantizando el libre acceso de los vecinos. En el fondo no se les coarta la libre circulación por el pasaje. Y además la Corte señala que se deben respetar los horarios que la misma normativa que sí está vigente señala, que es entre 8 y 21 horas. La legalidad, ilegalidad o arbitrariedad de cerrar un pasaje con un portón serían objeto de fiscalización y no quedarían al libre albedrío de vecinos amenazados por la delincuencia. Eso, por supuesto, si el reglamento existiera. El CERNAC ha recibido más de 100 denuncias en contra de una farmacia virtual. Los consumidores acusan que la empresa vende medicamentos que no tienen stock y luego no devuelve el dinero pagado por los remedios. Y compré Lansopral pediátrico, compré 14 sobres y me salió 21.890. Compré Multiflora. En total, Patricia compró 8 medicamentos en esta farmacia online. Las cogió porque era la única que tenía en stock un remedio para su hijo. Gastó 61.000 pesos. Su pedido debía llegar a su casa en 3 días. Los medicamentos jamás llegaron. La verdad es que el correo de Contacto Farmacia eran solo evasivas de tenemos dificultades con la devolución, la persona encargada no se encuentra. Y así pasaron la semana y pasaron los meses. 10 días era lo establecido por la empresa para hacer la devolución del dinero. Sin embargo, el plazo no se cumplió. Patricia buscó a otros clientes afectados y encontró a una docena. Marta es una de ellas. Compró medicamentos desde Concepción. Compré un medicamento para mi hija, ella sufre de artritis y justamente esta farmacia tenía este medicamento.
y lamentablemente después me dicen de que no lo tienen y no se hacen cargo de lo que pasa. Marta compró Atrinat, un medicamento difícil de encontrar en farmacias de cadena. El pedido nunca llegó. Duda si alguna vez hubo stock. Farmacy tiene solo una dirección registrada, una oficina en Huechuraba. No cuenta con farmacia física. Acá podemos ver que dice que está cerrado. Igualmente vamos a tocar a ver si alguien nos abre. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Estamos buscando a alguien de la farmacia, administrador. ¿Sí? ¿Qué tal? Pasemos. El administrador no accedió a dar una entrevista, pero nos explicó que los retrasos en las devoluciones son un problema operativo que ya resolvieron. Aseguró que estaban respondiendo a los clientes afectados. Patricia y Marta hicieron una denuncia a la Policía de Investigaciones y al CERNAC. En lo que va de este año, el CERNAC ha recibido alrededor de 120 reclamos contra esta empresa. La mayoría de los casos corresponden al ofrecimiento de productos sin stock y al retardo en la entrega de los productos adquiridos. En el caso de Patricia, hizo el pedido el 10 de mayo. Marta hizo la compra también en ese mes. El dinero que les debía Farmacy fue abonado a sus cuentas recién esta jornada. Esperaron más de 2 meses. Es algo vital, entonces no queremos que, independiente que me hayan hecho la devolución y que a muchas personas, después de todo este revuelo que causamos en redes sociales, en ir a la fiscalía, hacer las denuncias y todo esto, toda esta batalla que tuvimos, no queremos que le vuelva a pasar a más gente. El CERNAC está analizando si existen infracciones a la ley del consumidor por parte de la empresa para tomar acciones. Los denunciantes seguirán adelante con los procesos legales. Dicen que Farmacy arriesgó su salud vendiendo medicamentos sin stock. Les vamos a contar ahora de una disputa entre choferes del transporte público que pone en evidencia una situación que se está viviendo especialmente en comunas periféricas de la región metropolitana. Son conductores de buses interprovinciales que aún ganan su sueldo por boleto cortado, que no entraron en el plan del Transantiago y se enfrentan con los choferes de red. Ahí está, dale, ahí está, ahí está. El registro muestra al conductor de una línea de buses, también conocidas como liebres de la comuna de Buin, golpeando una máquina del recorrido 201, pero del sistema de red metropolitana de movilidad. De hecho, la agresión se registró en la cisterna. Lo encierran, la tiran en el bus, lo insultan. A mí igual me ha pasado varias veces con los de Buin, pero como les digo, yo trato de quedarme más atrás y no seguirle el juego. Tratan de andar rápido, tratan de quitar a los pasajeros al 201. La discusión entre los choferes, como era común en los tiempos de las micros amarillas, es básicamente una pelea por captar pasajeros. Ahí está, rómpelo. Ambos recorridos tienen diferentes medios de pago del pasaje y coinciden a lo largo de toda la gran avenida. La tarjeta. No pagan, pues entonces obviamente prefieren no pagar y toman el Transantiago. La gente ve que viene esta micro y viene la Buin que cobran, entonces como ya el sistema está que pasan gratis y todo, entonces vienen y ellos no pueden, quedan, como se dice, en la de nosotros quedan sin ni uno, quedan patos, se vienen vacíos en todo el recorrido. Los trabajadores de estos buses interurbanos que prestan servicios a las provincias aledañas a Santiago advierten que las agresiones son mutuas. Se tiran las máquinas uno a otro. ¿Sí? No, aquí no podemos decir solamente que son los conductores de la UIM. Te lo vuelvo a repetir, no es porque yo los defienda, pero yo aquí he visto, incluso aquí han habido hasta choques. Aquí tenemos que luchar el pasajero. Ellos no, porque tienen su sueldo seguro y nosotros no. El mismo tema, el petróleo, el gobierno se lo da, nosotros no. Entonces, si nosotros no echamos gente arriba, no comimos. Esto porque los choferes de las líneas interprovinciales ganan un porcentaje por pasajero transportado. Sería lo ideal llegar al sistema del Transantiago, porque esto ya no daba más. Usted fíjese cómo vengo. Entonces, hay que andar corriendo, haciendo la hora. Es complicado. Según los expertos, el problema se debe a que los sistemas de transporte de los centros urbanos metropolitanos no están integrados regionalmente. Las comunas como Buin, Paine, Peñaflor, Lampa, Colina, Talagante, etcétera, que son 17, no tienen este sistema. Por lo tanto, tienen un sistema privado. Al no tener subsidio los buses rurales, la tarifa es mucho más cara y las personas que vienen ahí tienen que pagar 2 veces. Usuarios que son aproximadamente 1 millón, además con este nivel de violencia entre conductores se ven expuestos a sufrir posibles accidentes.
Y pasan unos contra otros y como que se topan. Entonces es peligroso. Actualmente en el Parlamento se están revisando propuestas de ley que plantean integrar las 17 comunas que no lo están a la red metropolitana de movilidad. Por un lado, los choferes contarían con los mismos incentivos del sistema red para estabilizar su sueldo, y por otro lado tampoco manejarían efectivo, lo que ayudaría mucho en la seguridad de los propios choferes y también de los usuarios. Nos contactamos con el Ministerio de Transporte, sin embargo no estuvieron dispuestos a referirse al tema, mientras los conflictos entre choferes y los riesgos que esto acarrea para los usuarios continúan. Vamos a hablar ahora de un avance prometedor, porque científicas chilenas desarrollaron una crema que podría combatir algunas variedades del cáncer de piel usando un compuesto antioxidante que está presente en el té verde. Un avance que podría ayudar a tratar esta enfermedad sin necesidad de cirugías. Podría pensar que una crema y té verde podrían eliminar las células malignas de cáncer. Así lo logró un grupo de científicas chilenas de la Universidad de la Frontera. El cáncer de piel se divide en dos tipos. El cáncer de piel tipo melanoma y del tipo no melanoma. En el caso de esta crema trata las lesiones del tipo no melanoma. El tipo no melanoma son el cáncer de piel más frecuente a nivel mundial y se producen en áreas expuestas al sol, como el rostro. Por eso decidieron estudiar una forma de mejorar los tratamientos que existen actualmente para este tipo de cáncer, que representa el 80% de todos los cánceres de piel en el mundo. Esta es una crema la cual tiene un fotosensibilizador en conjunto con un derivado del té verde. Actualmente el principal tratamiento para el cáncer de piel no melanoma es la terapia fotodinámica, que se basa en cremas u otros medicamentos que se activan cuando la lesión se expone a luz. Esas sustancias pintan o hacen que las células que son cancerígenas, solo las células malas, solo aquellas que están haciéndose precancerosas o cancerosas, se pintan, por decirlo así. Y con esa luz se destruyen, se mueren. Ahora el punto es que muchos de estos tratamientos resisten a esta terapia y nosotros queríamos buscar una forma de revertir esto, o sea, de que no hubiese resistencia. Ahí entra entonces la función de un antioxidante que se encuentra en grandes concentraciones en el té verde y que estas investigadoras lo convirtieron en componente esencial para la terapia. Nosotros realizamos fue una mejora de la terapia actual, que la terapia actual utiliza un compuesto que es el mal, ¿ya? Y nosotros lo que utilizamos acá fue un derivado del té verde para mejorar la composición de esta crema y así mejorar también la tasa de efectividad de este tratamiento. Con el compuesto nuevo que nosotros agregamos a la crema, logramos matar el 100% de la célula cancerígena. Y eso no es todo, porque a partir de esta nueva solución científica es posible tratar y sanar el cáncer a la piel sin necesidad de cirugías. Y la resección quirúrgica es una técnica que es bastante efectiva, sin embargo, para poder realizarla se necesita un pabellón. Además de eso se necesita un profesional como es un cirujano de cuello y cabeza. Y además de eso presenta también algunos efectos secundarios, por ejemplo cicatrices. Un avance importante pensando que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 chilenos tendrá durante su vida algún tipo de cáncer a la piel. Se trata de 20.000 personas cada año. Ojo con el ABC de los lunares, lunares asimétricos, de bordes irregulares, de varios colores. Si tiene... se ulcera, te pica, te duele, ve a tu dermatólogo. Nuevos avances para el cáncer en la piel, esta vez en manos de chilenas, que hacen posible tratar y sanar el cáncer a la piel sin necesidad de cirugías. Queremos invitarlos a revisar nuestro sitio web chnoticias.cl, porque ahí van a poder encontrar información sobre una serie de cursos gratuitos ofrecidos por el CENSE para personas sin estudios superiores en áreas como construcción, gastronomía, cosmetología, diseño, ventas y más. ¿Cómo acceder a estos cursos? Toda la información en chnoticias.cl. Y mientras en Chile estamos viendo un mes de julio más frío de lo normal, en el hemisferio norte se vive una ola de calor histórica, especialmente en lugares como el Reino Unido. Soledad Agüero nos viene a contar más de esto. Sole, muy buenas noches. Temperatura nunca vista, nunca antes sentida en el Reino Unido. Ni siquiera en el verano en Reino Unido jamás se habían registrado las temperaturas que experimentaron hoy, con una máxima de más de 40 grados Celsius, que fue algo que paralizó a gran parte del país con una serie de medidas que tuvieron que tomar porque la infraestructura de Reino Unido simplemente no está preparada para temperaturas como esas. Vamos a revisarlo en la siguiente nota.
Playas repletas al sur de Brighton para capear el intenso calor, o las heladeras de los supermercados completamente vacías. Fueron algunas de las postales que dejó el día más caluroso en la historia de Reino Unido, con un récord de 40,2 grados centígrados al oeste de Londres. Residentes y turistas hicieron lo que pudieron para resguardarse de las altas temperaturas en un país cuya infraestructura no está preparada para soportar esas condiciones. Hemos podido continuar con lo que estamos haciendo, lo que habíamos planeado, pero me imagino que es un poco difícil para todos los viajeros y las cosas que han cancelado debido al sol y el calor. Esto es bastante extremo. No esperábamos esto de Londres. Ola de calor que ha paralizado Reino Unido. Las altas temperaturas han obligado a cancelar cientos de servicios ferroviarios porque las vías corren el riesgo de deformarse bajo el sol. Además, gran parte del metro de Londres no cuenta con aire acondicionado, por lo que abordar fue un suplicio y hubo que suspender parte del servicio. Las autoridades pidieron a los ciudadanos trabajar desde casa. Sí, quiero decir, todos los trenes estaban cancelados hoy, así que no lo sabíamos antes de llegar aquí. Bueno, nuestros trenes se han retrasado, como en el centro de Londres, pero nuestros planes para París no se han retrasado. Solo estamos aquí para ir a la tienda de Harry Potter. En algunos supermercados, los refrigeradores se estropearon por el sobreesfuerzo que están teniendo que hacer para mantener la temperatura adecuada cuando el ambiente está muy caliente. La temperatura promedio en el mes de julio en Londres es de 22 grados, sin embargo, hoy tuvieron más de 40, condiciones favorables para incendios forestales sin precedentes en la zona. Algunos de los incendios de hoy han requerido más de 30 camiones de bomberos, algunos han requerido 20 camiones de bomberos, algunos han requerido 15 camiones de bomberos. Simplemente no es posible que la Brigada de Bomberos de Londres responda a todos estos incendios si continúan a este ritmo. Pistas de aterrizaje derretidas, trenes cancelados e incendios forestales sin precedentes son solo algunos de los efectos de una ola de calor en Reino Unido, que según los pronósticos llegó para quedarse. Cuando son ya cerca de las 3 de la madrugada en Inglaterra y queremos actualizar la situación que está enfrentando Europa a esta hora con la ola de calor, y lo hacemos con el periodista Hugo Álvarez, que nos actualiza desde Londres. Hugo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en Londres, en el Reino Unido, porque en los últimos días se ha registrado una ola de calor que justamente hoy rompió todos los récords históricos. 40,2 grados Celsius registraron los termómetros hoy aquí en la capital inglesa, una cifra histórica que no se registraba desde 1922. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, declaró la situación como crítica, ya que lamentablemente algunas personas murieron debido a choques de calor durante el día de hoy. Además, alrededor de 10 incendios se han registrado en distintos lugares de Londres, por lo que todos los servicios están manejando este tipo de situaciones hoy aquí en la capital inglesa. Durante los próximos días se espera que las temperaturas bajen porque se viene una tormenta. La Dirección Meteorológica ha declarado alerta amarilla para casi todo el Reino Unido debido a esta tormenta. Así es que aquí estaremos informándoles de todos los cambios y de todas las situaciones que se generen a través de esta ola de calor y, por supuesto, de la tormenta que se viene aquí en Londres. Mientras seguimos ahí atentos a lo que ocurra en Europa, vamos a revisar ahora lo que ocurre en otras partes del mundo con la situación climática, con inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey, cuyas consecuencias están ahí a la vista. Calles inundadas, varias escenas de rescate, tanto de peatones como de automovilistas que quedaron atrapados en el agua, también en las carreteras o líneas de tren, estaciones de metro que se vieron afectadas, y el llamado que han hecho las autoridades a evitar los viajes que no sean necesarios para evitar exponerse a cualquier emergencia. Y después de las lluvias, bueno, adivinen qué es lo que viene. Una ola de calor que ya comenzó a partir de la tarde de este martes, que va a durar
toda la semana con temperaturas de cerca de 37 grados, según han anticipado desde el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Ya hay más de 100 millones de personas sufriendo esta ola de calor extrema solamente en Estados Unidos, aparte de todas las decenas de millones que le están viviendo en Europa. Y uno se pregunta, Sole, si esto que está pasando en el verano de algunos de los países que son los mayores emisores de precisamente los gases que afectan y que producen la crisis climática, cambiará también las políticas en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, los países europeos, y se pondrá un mayor grado de urgencia ahora que los efectos son absolutamente visibles y están afectando de una manera tan dramática la vida también en esos países con lo que está ocurriendo en este verano. De hecho, ayer desde Naciones Unidas hablaban de catástrofe para describir lo que está pasando, con el llamado a la acción, sobre todo a los países más contaminantes, porque aquí el diagnóstico es claro. Esto es efecto de la crisis climática y esto, lamentablemente, estas olas de calor ya llegaron para quedarse y van a ser escenas que vamos a seguir viendo durante los próximos veranos. Vamos a seguir ahora en Estados Unidos con estas imágenes. Un grupo de congresistas demócratas que fueron detenidas durante una protesta frente al Tribunal Supremo a favor del aborto, después de que la Corte Suprema revocara el fallo Roe versus Wade. Y ya estamos viendo a Alexandria Ocasio-Cortez y también a otras congresistas del ala más progresista del Partido Demócrata, como Ilhan Omar, que participaron de esta manifestación en una protesta que se desarrolló de manera pacífica, pero donde fueron detenidas ahí por bloquear el tráfico frente al Tribunal Supremo, en una jornada que terminó con 35 detenidos, de los cuales 17 eran congresistas, Daniel. Un tema que sigue dividiendo los Estados Unidos. Muchas gracias, Sole. Gracias, buenas noches, que estés bien. Y después de una pausa, accedimos en exclusiva a un crítico informe de Contraloría sobre la Dirección General de Aguas, ausencia de monitoreos, falta de planificación y problemas para fiscalizar están entre los elementos considerados. Vamos a nuestro reportaje a fondo. Un informe al que tuvo acceso exclusivo Chilevisión Noticias da cuenta de serios cuestionamientos al trabajo de la Dirección General de Aguas, la entidad que, en teoría, tiene que velar por la planificación y el resguardo del recurso en medio de la gravísima sequía que estamos viviendo en Chile. Ausencia de monitoreos de las cuencas, de acuíferos. No hay planificación para dar cumplimiento a la protección del agua o graves demoras en las visitas a terreno para fiscalizar las denuncias. Todas estas son parte de las falencias que se detallan en el informe. Los detalles en el reportaje de los periodistas Jorge Molina y Julio Sánchez. Hacía falta, mucha falta, sobre todo si no teníamos agua ni para beber. Nosotros necesitamos como campesinos aquí, porque sin agüita no podemos hacer nada, los sembrados no se dan. El agua caída estos días se ha transformado en un bálsamo para enfrentar las duras condiciones de sequía que vive principalmente la zona central del país. Las precipitaciones hasta la fecha han permitido una leve mejora respecto a la crisis hídrica que hemos sufrido. Sin embargo, hoy día tenemos un déficit mucho menor de nieve que el año 2021, lo que es una buena noticia. Pero la propia autoridad ha recalcado que la sequía continúa. Hay déficit, hay escasez, hay posible racionamiento. Aún existe la falta de agua. Las imágenes de sequía que les mostramos son de apenas 5 meses atrás. La cruda realidad que día a día enfrentan miles de chilenos. Está todo seco. Seco. ¿Esta es el agua que le queda? Es el agua que me queda. No creo que más de una semana, no creo que tenga. Lluvias que caen en menos intensidad y acuíferos que se van secando. Así es el diagnóstico que muchas veces en diversos reportajes le hemos contado. La sequía no es solo la falta de agua de lluvias superficiales, sino también un descenso importante de los niveles de la napa subterránea.
Pero ¿cómo se está midiendo los niveles de agua en el país? O más bien, ¿se están realmente midiendo qué tan poderosa y eficiente es la institución que hoy debe velar por el recurso que cada día escasea más en Chile? Hay más de 300.000 predios agrícolas en Chile. Imagínate lo que es fiscalizar 300.000 predios agrícolas. ¿Para cuántos fiscalizadores? Para los que te decía, 40 fiscalizadores. O sea que si tú haces una probabilidad, la probabilidad de que alguien te fiscalice es menos de 1%. Aquí nos encontramos en la localidad de Popeta, donde pasa el río Claro de Rengo. Aquí hay problemas por la negligencia y la ineficiencia de la Dirección General de Agua, que no ha sido capaz de fiscalizar lo que se hace con el río. En primer lugar, una empresa parceló cauce del río, puso un cerco ilegal donde no corresponde y está ofreciendo parcelas de agrado en el cauce del río, que es un bien nacional de uso público. Patricio tiene un predio en la localidad de Rengo, en la región de O'Higgins. La intervención del río fue una de sus primeras denuncias que dice no tuvo buena recepción por parte de la Dirección General de Aguas. Algo parecido a lo que casi 500 kilómetros más al norte, en Ovalle, también denunció la comunidad rural de Recoleta. La situación ha sido la merma de los pozos, o sea, el espejo de agua los bajó para el tiempo de verano por extracciones irregulares, a lo mejor a veces indiscriminada, agrega el presidente del agua potable rural de este sector. Extracciones de particulares cercanos que a su juicio han mermado la capacidad de sus pozos que sostienen de agua potable a la comunidad. Supuestamente hay una sanción a un particular que no puede extraer agua y siguen saliendo los camiones. El comité hizo la denuncia el año 2017 y hasta la fecha, hasta el septiembre del 2021, no había ninguna resolución. Hay una multa económica y una sanción a paralización de extracción de agua. Pero no ha existido fiscalización para garantizar que aquello no siga ocurriendo. Demoras y faltas de personal en terreno es lo que denuncian aquí y es precisamente parte de varias falencias que tiene la Dirección General de Aguas, según cuenta este informe de Contraloría al que tuvo acceso Chilevisión Noticias. Es un informe bastante duro, indica muchas falencias que ha reconocido la Contraloría respecto a distintos ámbitos. De los más graves creo que se debe a la falta de monitoreo de los niveles de aguas subterráneas en pozos debido a falta de pozos de monitoreo en muchas cuencas. Parte de lo que detalla este informe es que la DGA no ha adoptado medidas que permitan dar cabal y oportuno cumplimiento a planificar el desarrollo del recurso en fuentes naturales, medidas necesarias para prevenir y evitar el agotamiento de los acuíferos. Tampoco dispone de instructivos o procedimientos que definan mecanismos y acciones mediante los cuales se deben realizar dichas funciones. En definitiva, el organismo controlador acredita que hay una serie de deficiencias por un lado, las políticas públicas, en la planificación de los recursos hídricos, en la forma como se otorgan los derechos de agua, de acuerdo con la cantidad de agua disponible en las zonas de restricción, por ejemplo, o de prohibición, pero por otro lado también pone el énfasis y hace observaciones muy profundas respecto de las carencias de la fiscalización. Agrega a Contraloría que se verificó que la DGA no ha implementado un programa de monitoreo en las áreas declaradas de restricción. Tampoco se ha establecido, dice el texto, una red de estaciones para el control de calidad, cantidad y niveles de agua, tanto superficiales como subterráneas. Agrega que en 49 de 101 áreas de restricción de acuíferos y 29 de 78 zonas de prohibición de acuíferos, es decir, los que están en serio riesgo de afectación, la DGA no posee ninguna estación del tipo niveles de pozos. Es un problema por cuanto un organismo del Estado que está encargado de fiscalizar y de velar porque los recursos y la gestión de los mismos sea adecuada tanto para la distribución de los ciudadanos como para también el cuidado de la naturaleza, si no dispone de estos datos es bastante difícil que pueda hacer una buena gestión y por lo tanto una buena asignación de los recursos de agua. Sin estos datos no se puede hacer una investigación, no se puede hacer un estudio serio
que permita evaluar cuál es el efecto verdadero, por ejemplo, de la sequía o de la sobreexplotación de acuíferos en las napas subterráneas. La DGA tiene una brecha respecto a lo que debiese hacer. No desde el punto de vista legal, las normas son bien claras en las funciones que la DGA tendría que adoptar, pero en términos de los recursos con que dispone la Dirección General de Agua, para poder cumplir lo que la ley señala y para estar a la altura de la sequía que ya cumple 13 años, sin duda que hay una gran brecha. ¿Está realmente la Dirección General de Aguas cumpliendo su labor por el resguardo y planificación del recurso en Chile? Óscar Cristi fue hasta el 2021 y por casi 8 años el director de la DGA. En esta entrevista no solo confirma las múltiples falencias con las que cuenta el organismo que vela por el agua en el país, sino también la poca voluntad del Ejecutivo en asignarle más recursos. La Dirección General de Agua tiene un presupuesto que prácticamente no ha variado desde el año 2015 a la fecha, a pesar de que el agua se ha ido convirtiendo en un problema creciente. O sea, la planta de la DGA sigue siendo prácticamente la misma. Los recursos que tienen para movilizarse y para hacer su trabajo en terreno sigue siendo prácticamente la misma, con una obsolescencia muy grande en todo lo que son sus vehículos, por ejemplo. En el detalle de lo que entrega a Contraloría especifica, por ejemplo, que 25 de las 101 cuencas identificadas no cuentan con monitoreo, cuencas que el documento expresa en detalle. Respecto a los acuíferos, se establece una lista de los cuales la autoridad no ha dictado resoluciones regionales que permitan establecer parámetros de sus caudales para las cuencas o zonas que se encuentren declaradas como zona de restricción y o prohibición. Que refleja un poco la falta de recursos que tiene la Dirección General de Agua. Este informe toma un periodo que es del 2016 a mediados del año 20. No toma algunos cambios que se hicieron después, el año 20, 21, hasta llegar al año 22. Hay más de 3.000 estaciones de medición en la red hidrométrica. Hay casi 900 lugares donde se controla la calidad de las aguas, en las principales cuencas, donde es más requerido. Pero la Contraloría probablemente lo que mira es el 100%. Otro de los elementos que toma esta auditoría tiene que ver con las fiscalizaciones y visitas a terrenos ante denuncias que llegan a la Dirección General de Aguas. Casos como los que les mostramos al inicio, de personas que hacen sus reclamos por robo de agua u otras infracciones similares, pero que no tienen respuesta del organismo. No hay en definitiva, un control material del uso del recurso. O sea, hoy día si uno se revisa en la zona de restricción de agua, por decir, la comuna de San Pedro o Melipilla, acá en la región metropolitana, o en Paine también, está lleno de pozos hoy día ilegales. Según el documento, se detallan varios casos de retrasos en las inspecciones a terreno tras las recepciones de denuncias. Por ejemplo, se registran retrasos de 80 días, 63, 55 y 47 días en otros casos. Retrasos que, por supuesto, inciden en el éxito de una denuncia. No hay un enrolamiento de cada una de las denuncias que se hacen en las distintas direcciones regionales de la Dirección General de Agua. Entonces es un punto crítico. Además de todas las denuncias que pueda recibir la DGA de extracción ilegal y que tiene que ser atendido, el mismo equipo de fiscalización es el que tiene que después aplicar la patente por no uso y el mismo equipo de fiscalización que ahora tiene que fiscalizar que quienes tienen que estar enviando la información la envíen. O sea, te das cuenta que es un monstruo de actividad. Pero en chileno eso se le llama como circo pobre, ¿no? Circo pobre. Circo pobre. Son varios otros puntos más que cuestiona el órgano Contralor hacia la Dirección General de Aguas, a quienes les solicitamos una entrevista para saber qué tanto se ha subsanado o cómo se está trabajando para resolver los serios cuestionamientos que hace Contraloría. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Una señal de preocupación por la situación real que vive hoy la entidad, que debe velar por planificar y resguardar el agua en Chile y en pleno contexto de sequía. Con esto estamos llegando ya al final de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros, pero quédense porque viene un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Y después viene The Voice. Y recuerden además que a medianoche, como siempre, una nueva edición de Chilevisión Noticias exclusivamente a través de Pluto TV. Muy buenas noches. Hasta mañana. Chao.